Buenas tardes. La conferencia que tenemos hoy en la sesión de tertulia de farmacia Juan Bautista Chape-Guisado la hemos denominado Constantino el Africano, siglo XII, introductor en Europa de textos médicos clásicos y árabes que le llevaron a su vocación sanitaria. Iniciamos con la Escuela Médica Salernitana, a donde pertenecía Constantino el Africano. La ciudad de Salerno, por sus condiciones naturales, su proximidad al monasterio benedictino de Montecassino y las influencias de Bizancio en la Italia meridional, se convertiría en un importante centro de actividad médica. En torno al año 850, una asociación de médicos salernitanos denominada Civitas Hippocrática creará la Escuela de Medicina de Salerno, pilar fundamental de la medicina escolástica. Aquí tenemos una imagen de la Escuela de Montecassino. Aquí tenemos otra, donde están los monjes a la hora de la comida. El régimen Sanitatis Salernitatanum es el tratado más famoso producido en esta escuela. La obra está en versos latinos y resulta ser un compendio de normas higiénicas, de nutrición, de hierbas medicinales y de otras indicaciones terapéuticas sugeridas por la misma escuela y puestas al servicio de su doctrina. Aquí tenemos la primera edición del régimen Sanitatis Salernitanum de 1480. Esta es la portada. Y otra imagen de la Escuela Médica Salernitana desde fuera, en la que podemos apreciar el paisaje. Otra imagen con el régimen sanitario. Esta escuela gozó de su máximo esplendor entre 1150 y 1180. Comienza su decaimiento en el siglo XIII, ante el esplendor de las universidades de Montpellier y Padua, siendo disuelta en 1811 por un edicto de Napoleón I. Aquí tenemos otra imagen de ese tratado. Fue la primera escuela médica medieval situado en la región de Campania, en Italia, siendo la mayor fuente de conocimiento médico de Europa en su tiempo. Se habían acumulado allí, en la escuela, textos de tratamientos médicos árabes, en traducciones griegas en la biblioteca de Montecassino, donde fueron traducidas al latín. La tradición de Hipócrates, Galeno y Dioscórides, que habían recibido, fue enriquecida por la práctica médica árabe y judía, conocida a través de contactos en Sicilia y el norte de África. Como resultado, los practicantes de la medicina de Salerno, tanto hombres como mujeres, no tenían rival en el Mediterráneo occidental por sus conocimientos. Su fama cruzó fronteras, como prueba el hecho de que sus manuscritos salernitanos se encontraban en numerosas bibliotecas europeas y eran citados por cronistas de la época. Aquí tenemos algunos de los principales médicos de la Escuela Médica Salernitana. Tenemos a Garioponto en los siglos X y XI, Pietro Clérico, siglos X-XI, Alfano I, siglo XI, Constantino el Africano, siglo XI, Trótula de Salerno, la primera ginecóloga de la historia en el siglo XI,
Ruggero Frugardi en el siglo XIII, Giovanni Afflacio, Saladino d'Ascoli, siglo XII, Mateus Platearius, siglo XII, Giovanni da Procida, siglo XIII, Francesca di Roma, siglo XIV, Abela de Salerno, siglo XIV, Abela di Salerno, hemos dicho siglo XIV, Mercuriades, siglo XIV, Constanza Calenna, siglo XIV, Mateo Silvático, siglo XIV y Rebeca de Warna, siglo XV. Los principios del método de esta escuela se basaban fundamentalmente en la teoría humoral de Hipócrates y Galeno, aunque también en la experiencia adquirida en el ejercicio cotidiano. Además, con las traducciones de los textos árabes se añadía a esta experiencia unos vastos conocimientos de herboristería y farmacología. Vemos la organización del currículum studiorum. Estaba constituido por 3 años de lógica, 5 años de medicina, que comprendían cirugía y anatomía, 1 año de práctica con un médico mayor, anciano. Además, estaba prevista cada 5 años la autopsia de un cuerpo humano. Hay que señalar también que en la escuela, aparte de las enseñanzas médicas, donde las mujeres eran admitidas como profesoras y como alumnas, había además cursos de filosofía, teología y derecho, estando por ello considerada como la primera universidad que se fundó en Europa. Constantino el Africano fue considerado el converso musulmán que introdujo en Europa los textos médicos, clásicos y árabes. La historia de Constantino dan para una jugosa novela o a una apasionante película. Fue musulmán que se convirtió al cristianismo, viajó por casi todo el cercano y próximo Oriente, aprendiendo medicina y traduciendo libros árabes y griegos. Los traducía al latín. Terminó como monje en Italia. Tuvo una vida en la que combinó aventura, religión y saber. Aquí tenemos una imagen de las mujeres de Salerno con Constantino el Africano. Aquí tenemos otra, donde él demostraba sus saberes. Su origen era cartaginés, que entonces estaba bajo el dominio árabe. Después de su conversión al cristianismo, decidió hacerse monje. Gracias a ello dominaba el latín, lo que le permitió traducir textos médicos del árabe. Fue invitado a unirse a la escuela médica de Salerno por Alfano I. De esta forma ayudó a reintroducir la medicina griega clásica en Europa. Sus traducciones de Hipócrates y Galeno fueron las primeras en dar una visión en su conjunto de la medicina griega en Occidente. También adaptó manuales árabes para los viajeros en su viático. Constantino dominaba lenguas como el griego, latín, árabe, además de varias lenguas orientales. Había adquirido los conocimientos de esas lenguas durante sus largos viajes por Siria, India, Etiopía, Egipto y Persia. Estudió en la Escuela Médica Salernitana, que fue la primera escuela de medicina instalada en Europa. Después entró en Montecassino, el monasterio fundado por San Benito de Nursia, en el año 529. Constantino pasó la primera parte de su vida en el norte de África. Posteriormente se lanzó a un largo viaje que le llevó a conocer lugares como todo el Oriente, Egipto, Siria, Etiopía, Persia y la India. Vivió muchos años en Babilonia y con ese roce multicultural le permitió empaparse de ciencia y cultura.
Según uno de sus biógrafos decimonónicos, Joseph François Mergagne, aprendió gramática, lógica, física, geometría, aritmética, matemáticas, astronomía, nigromancia y música, aunque puso un interés especial en la medicina, que estudió fundamentalmente en Bagdad y sobre la que compiló además una considerable colección de libros y textos de diferente temática. Rondaba los 40 años de edad cuando decidió regresar a Cartago, pero antes se detuvo en Italia. Así lo cuentan la mayoría de los biógrafos, como el físico y escritor Salvatore de Renzi, también el bibliotecario francés especializado en historia de la medicina Charles D'Arenberg. Ambos escribieron sus obras en el siglo XIX. Aunque hay que tener en cuenta que usaron como fuente exclusiva al citado Pedro el Diácono, y además queda cierta duda sobre cuánto hay de hagiográfico. Algo parecido pudo decidirse de la reseña que hizo el médico militar galo Lucien Leclerc en su Histoire de la Médecine árabe. No fue hasta 1865 que otro historiador de la medicina, el alemán Karl Sudow, encontró otros documentos sobre nuestro personaje y publicó una novedosa tesis al respecto. Lo que publicó fue que su nacimiento tuvo lugar en 1020 en Cartago, Túnez, su fallecimiento en 1807, abadía de Montecassino, que eran los estados pontificios. Su religión, catolicismo. Pedro el Diácono, que era un monje benedictino que escribió varias obras históricas y vivió pocos años después de la muerte de Constantino, le definió con el término de sarraceno, palabra típicamente medieval, aplicada a los musulmanes norteafricanos. Aquí tenemos el modelo de la educación médica en Salerno, mediante esta imagen de Constantino el Africano, con su libro y las mujeres con esos botes de orina sobre la que hicieron, siguiendo las enseñanzas de Constantino, varias analíticas. Respecto a su información profesional, tenemos que su ocupación fue médico, traductor, escritor y monje. Sus obras notables fueron el Liber Pantefni, la orden religiosa, la benedictina, orden de San Benito de Nursia. Vemos aquí una ilustración del Liber Urinarium analizando la orina de los pacientes. Su primera traducción del árabe al latín es precisamente este texto, el Liber Pantefni, llamado originalmente el Kitab el-Maleki, del médico persa del siglo X Ali ibn al-Abbas. Sus 37 libros traducidos del árabe al latín, incluyendo el anterior, introdujeron en Occidente los grandes conocimientos que tenían los musulmanes de la medicina griega. Incluyen además 2 tratados de Isaac Israelí ben Salomón, el médico del califato fatimí, considerado el mejor. Este médico, Constantino el Africano, fue profesor en la escuela de Salerno durante varios años, invitado por San Alfano, o sea, Alfano I, y tradujo del árabe Tegni y Megategni de Galeno a Malak, conocido como Liber Regius, o Pantefni de Ali ibn Abbas, el Sel Viaticum de Ibn al-Jazar, Liber Divisionum, Liber Experimentorum de Racés, Liber Dictorum, Liber Urinarium y Liber Febrium de Isasco de Toledo. También la aforisma y pronóstica de Hipócrates. Aquí tenemos la portada de Tegni y Megategni de Galeno.
El Pantegni, Liber Pantegni, texto médico medieval compilado por Constantino el Africano antes de 1086, y ha sido llamado el primer texto médico completamente comprensivo en latín. Su autor, considerado a Constantino, la fecha antes de 1086, el idioma latín y el descubrimiento. La primera copia conocida que se estudió por primera vez fue en 1909. Se reconoció en 2010 como realizada en la abadía de Montecassino durante la vida de Constantino, y la ubicación actual es en la Biblioteca Real Neerlandesa. Aquí tenemos la portada y una de sus páginas. Otra página. El Pantegni de Constantino ha sido llamado primer texto completamente comprensivo en latín. Fue dedicado al abad Desiderio de Montecassino antes de que se convirtiera en el Papa Víctor III en 1086. Reunía una amplia gama de aprendizaje sobre anatomía, fisiología y terapéutica. El Pantegni es un compendio de la medicina helenística e islámica, en su mayor parte una traducción del árabe del libro real de Kitab al-Malaki. Se hace una distinción entre la teoría y la práctica. Cada parte del original de Al-Mayusi, teoría y práctica, tenía 10 libros. La teórica fue traducida en su totalidad. Sin embargo, la versión de Constantino, la práctica, nunca se completó, tal vez debido a los daños que ocurrieron cuando Constantino trajo sus libros del norte de África a Italia. Aquí vemos la teórica Pantegni. Los manuscritos existentes muestran que inicialmente había un único práctica de 3 libros que estaban en circulación en la primera parte del siglo XII, consistente en el libro primero sobre el régimen, la primera mitad del siglo II sobre sustancias medicinales simples no compuestas, y el primer tercio del libro 9 sobre cirugía. El interés en el material quirúrgico llevó a 2 traductores posteriores, un musulmán convertido y un médico cristiano de Pisa, a completar la traducción del libro 9 en 1114-1115, durante un asedio a las Islas Baleares. Alfano di Salerno fue un abad, médico, escritor y arzobispo italiano, un importante exponente en esta escuela de Salerno. Se convirtió en abad del monasterio de San Benito, y luego arzobispo en 1058. Su carácter era ecléctico, doctor de la Escuela de Medicina de Salerno, escritor, poeta y arquitecto, y fue autor de varios himnos de carácter sagrado, cuya inspiración revela un notable conocimiento de la poética de Horacio, aunque es recordado sobre todo por haber sido uno de los principales exponentes entre los intelectuales benedictinos de la Edad Media. Su información personal, su fallecimiento se considera el 9 de octubre de 1085. La información religiosa de Alfano di Salerno, su canonización, fue santo, y la orden religiosa también la de San Benito, benedictino. Alfano di Salerno fue monje en Santa Sofía en Benevento y después en Montecassino. Fue médico antes de ser arzobispo y es considerado uno de los grandes doctores de la escuela de Salerno. Su figura está ligada a la del abad de Montecassino, Desiderio, futuro papa,
de quien fue su íntimo amigo. Alfano de Salerno dominaba tanto el latín como el árabe y tradujo manuscritos. Fue consagrado por Gregorio VII en el 1085. En el campo médico tradujo del griego el Premon Cynicum o de Natura Hominis de Nemesio y fue autor de diversas obras como De Pulsis, Experimenta Archiepistoki Salernitani, Tractatus de Quibusdam Medicinalibus, De Quatuor Humoribus Corporis Humanis. Inspiró y dirigió la construcción del Duomo de Salerno, la Catedral de Salerno, fundado por Roberto Guiscardo y consagrado por Gregorio VII en el 1085. Su figura está vinculada a la del abad de Montecassino. Promovió una reforma moral y política de la Iglesia. Alfano también lo presentó al famoso médico Constantino el Africano, por lo que Desiderio dio la bienvenida a Constantino el Africano, ofreciéndole la oportunidad de seguir traduciendo y escribiendo trabajos de medicina, uno de los cuales, de Stomacho, estaba dedicado al propio Alfano. Alfano inspiró la construcción de la Catedral de Salerno. La supervivencia del Praenomen Physicum no está disponible en el original. Ha sido confiado a revisiones sucesivas que dan testimonio del impulso que dieron a la próxima investigación y la práctica médica. Aquí tenemos a Alfano di Salerno, una escultura, y la tumba de Alfano, San Alfano. Constantino el Africano se considera que promovió el regreso de la neurología a la Europa medieval. El tipo de artículo original fueron Neurosciences and History. Las palabras clave que tenemos fueron Constantino el Africano, Escuela de Salerno, Ali Abbas, Liber Pantechni. La figura de Constantino el Africano, cuando revisamos su vida y su obra y nos detenemos concretamente en el Liber Pantechni, texto con interesantes aportaciones de la naturaleza y tratamiento de enfermedades neurológicas. En ello hemos visto los métodos, los resultados y las conclusiones. Los métodos, hemos visto que tras situar históricamente las diferentes vías de desarrollo del galenismo medieval y el nacimiento de la Escuela de Salerno, analizando la figura de Constantino y las características de la obra, vemos una traducción libre de estos libros más destacados de la medicina árabe. Los resultados fueron que las traducciones de Constantino el Africano suponen un retorno a la vida árabe del galenismo a la medicina occidental, propiciando un gran avance de la Escuela de Salerno. Y respecto a las conclusiones, vemos que la influencia de Constantino en la medicina medieval occidental fue muy grande, y las descripciones de enfermedades neurológicas y la terapéutica disponible frente a ellas en el Liber Pantechni nos ilustran sobre los conocimientos con los que contaban los médicos de la Escuela de Salerno. Tradujo grandes compendios árabes como el Pantechni de Ali Abbas y el Viaticum de Al-Ghazal. Estas obras sirvieron de base en la enseñanza en las universidades de Salerno, Nápoles, París, y algunas de ellas se utilizaron como base de complemento de la Arquicela, que hasta el siglo XVII fue motivo de estudio, análisis y comentario por una pléyade de médicos y eruditos. Actuó como una especie de mecenas o animador de los trabajos y estudios de letras y ciencias de muchos personajes, entre los que figuró Constantino, quien le dedicó la traducción del Pantechni. Alfano, también monje, como hemos dicho, en Montecassino,
Además de la tradición, se le atribuyen, aunque falsamente, 2 tratados, de Cotur Humoris Corporis Humani y de Pulso. Su conocimiento del griego y su interés médico-antropológico quedan patentes en su traducción del Pronomen Physicum, más conocido como De Natura Hominis. De Natura Hominis, en Constantino, fue muy limitado para sus propósitos, debido a su temática y a su reducida extensión, por lo que se vería obligado a crear el léxico que necesitaba. Constantino utiliza términos comunes como coopedimentum, profunditas, emuntorium o contestium. Mientras que la terminología fisiológica de la traducción de Alfano de Nemesio de Mesa, para desarrollar una terminología latina en un alto porcentaje, creando también el léxico que necesitaba, que luego fue normalizada y enriquecida por Constantino el Africano y constituyó la base del vocabulario médico occidental. Sustantivos terminados en tas, como concavitas, acetositas o glipositas, fue un término que luego utilizó ampliamente Gerardo de Cremona en descripciones anatómicas, siendo el creador de alguno como petrositas o adjuvamentum junto a infamentum, que luego retomó Gerardo de Cremona. Asimismo, presenta innovaciones como osus, como blandosus o apostemosus, frente adicional apostemáticos. Tiene en común con Alfano algunos neologismos de abstractos de cualidad en tas o nibus, como attractivus, immutativus, mutativus, repletivus, expulsivus, contentibus o nutritibus. Estas formaciones son muy abundantes en el latín clásico y medieval, así como, por ejemplo, formaciones como pasitibus y retentibus que aparecen en Constantino. Términos dentro de la anatomía. Tenemos meriesófago, sifag, peritoneo, nuca, médula espinal, o cirbus, epiplón, redaño. Constantino parece no haber conocido la forma latina omentum ni la griega epiplón, y prefirió transliterar en lo que le siguió Gerardo de Cremona. La farmacopea. Tenemos una visión de que la aportación árabe fue muy amplia. En farmacopea la aportación árabe fue amplia y se difundieron gracias a Constantino. Términos como bedegar, zarzamora o rosa silvestre, ben, carbi, alcarabea, zambacus, el jazmín, sebestén, como sebestén, turbit, penit, alfechique, sumaque, que arrinconó a Rus, canfora, alcanfor, que en algunos casos han perdurado. Posiblemente Constantino en estos casos no encontró un término adecuado o quizás quiso precisar mejor. Los calcos semánticos. Sorprenden mucho estos calcos, como la dura mater y pia mater para la dura madre, o meninge externa, y para pia madre o meninge interna. Gerardo de Cremona actuó de modo más correcto utilizando las formas paniculus, durus y subtilis. En efecto, en las obras de Galeno se denominaban membrana dura y membrana blanda o sutil, pero Constantino tradujo del árabe un no como membrana o elemento que nutre, sino como madre, y el árabe raquiz lo tradujo no como sutil, sino como piadoso. Hubiera usado mininga, de acuerdo con el griego, como hace Alfano, si Constantino hubiera conocido mejor la obra de Alfano. Por lo demás, como término genérico para ambas membranas, emplea matris cerebri, traduciendo la expresión árabe umma dimag.
El conocimiento del griego de Constantino era escaso, al menos en lo referente al léxico médico especializado. Este caso revela una situación muy distinta de Alfano, como modelo en el que se basó Constantino, porque si hubiera seguido Alfano no hubiera tenido tantos problemas en el seguimiento del léxico médico griego. Pero quizá intervino en ello el hecho de que el conocimiento del griego de Constantino era escaso y no reconoce el término griego original. Comparando detenidamente el léxico del campo de la ginecología, de la andrología de Alfano y Constantino, Alfano dedica el capítulo 25 de su obra de Generativo Vel Seminali, al igual que Constantino le dedica algunas partes de sus obras generales, el Pantegui y el Viaticum, monografía de Coitus, pues aprovecha la publicación de Villalle, es decir, el Diccionario Latino de Andrología, Ginecología y Andrología, y desde la antigüedad al siglo XVI, confeccionado en la Universidad de Valladolid, vamos a comparar detenidamente el léxico del campo de la ginecología y la andrología entre ambos autores. En Constantino, el Pantegui y el Viaticum abunda en la monografía de Coitus. Y hay algunas coincidencias entre Alfano y Constantino, pero siempre dentro de un léxico general y ampliamente extendido en este momento de la Edad Media, a menudo desde la antigüedad, como es el caso del Coitus. Coitus, coeo, generatio o conceptio, por ejemplo. Por lo tanto, hay que mostrar gran precaución en poner la obra del arzobispo de Salerno, Alfano, como el modelo básico a partir del cual Constantino forja su lengua, porque al menos en el campo de la ginecología y andrología no fue exactamente, aunque sí se aproxima bastante. Aquí tenemos una imagen de el Viaticum de Al-Yazar, de Constantino, y Al-Yazar identificó enfermedades contagiosas. Aquí tenemos una imagen de la portada de el Viaticum, seguido por Constantino, otra de Viaticum, el Tratado de Perfumes de Abu Ja'far, identificando las enfermedades contagiosas, Constantino. El Liber Visionum, Liber Experimentorum de Racés, también estudiado detenidamente por Constantino. Aquí tenemos Racés, una portada de una de sus obras. Y aquí una pintura de Racés. Bien, y aquí Constantino el africano en la escuela salernitana, explicando uno de sus libros. Consideramos a Constantino el africano el converso musulmán que introdujo en Europa los textos médicos clásicos y árabes. Aquí vemos cómo en las culturas árabe y cristiana, siguiendo a Constantino, se considera que la medicina aportó un gran humanismo. Y hasta aquí hemos llegado en la conferencia de la sección de farmacia de esta tarde en el Ateneo de Cádiz. Muchísimas gracias.